Volvió el tercer Toripampa, Se el hizo cuarto desear. es Diego, Claro. el cuarto es Diego. Claro. Hay que nos está haciendo el aguante de acá hasta fin de año. Bueno, sin más prolegómenos, ni prefacios, ni proemios, ni ninguna cosa de esas, entroitos. Con ustedes, el señor Leo Cajal. Qué grande. Bienvenido, ¿Cómo andan, bienvenido nuevamente. Queridos compañeros. Tanto tiempo. ¿Esos aplausos son de verdad? Sí, claro, Son sí, claro. para Las multitudes. Pero muchas gracias, muchas gracias. Las multitudes. Por te eso, por ese tipo de detalles, es que vengo a las corridas. Pero vengo. Llegó recién el hombre, ¿eh? O sea, arrancamos Qué el grande. bloque y recién había pasado la puerta. ¿Cómo andás, Leo? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Bueno, me alegro Nos mucho. vimos hace no mucho en tu presentación en Casa Es verdad, Patria, es verdad, que es estuvo verdad. brillante, Sí, bueno, muchas gracias. presentando tu libro. Estuvimos presentando el libro así de ¿Por qué Falcón? Así que, bueno, agradecido siempre Estuvo a bueno. vos, hermano, Sí. Pablo, querido. No. Hace rato que tenía ganas yo de que lo hagas, pero bueno, estaba esperando que me den la orden y bueno, y sucedió. No, aparte estuvo Estuvo la bueno. pandemia. Sí, estuvo bueno, buenísimo, sí, claro. Estuvo la pandemia y esas cosas de los aforos y la proximidad, Sí. la cercanía, la distancia. Sí. Y bueno. Y no Claro. se podía. Ah. Acércatelo en vez de... Ahí está. Ok. Claro, porque fue ahí. justo ese año, Ahí está. el año de Totalmente. la publicación. Sí, claro, 2020, 2021 y bueno, Ahí está. Bueno. tuvimos que esperar, pero salió, Claro. se hizo. Perfecto, se sí. hizo, se Y hizo. la verdad, la gente muy contenta, muy participativa. Mientras te los pongas cerca de la boca, este es peor que yo, ¿eh? Este es peor que yo. No. Me bardean a mí que yo Qué toco el grande. micrófono. Todo. Mirá, Lo dudé en tocó 10 ponerme, veces ya, dudé en boludo. ponerme esto porque me dijeron que, mirá el corte. Entonces tenía miedo de decir, me pongo esto y no se va a ver Te el corte tiraste de un pelo. gran corte, Lindo, un gran corte. Muy bueno, Sí, muy bueno. sí. Corte. ¿Cambiaste los anteojos también o no? ¿Hubo Sí. una renovación? No, yo tengo dos anteojos, Claro. porque me olvido yo, ¿viste? No. A veces según la pastilla que tome, me olvido. Es una moneda hoy un anteojo. No, porque los compré ¿qué querés que me choren acá? Oh, boludo, pero valen caro. Valen caro los lentes. anteojos. No, pero había sacado dos, siempre saco dos, Claro. porque los pierdo. No, y Hasta ahora también venimos por ahí bien. dejas Bueno, uno no lo en el pierdas porque coche, valen un montón de plata. Hoy venimos a hablar de lentes, ¿no? ¿De qué venimos? No, hoy vamos a hablar de la óptica. que bueno, quienes ya nos siguen, que nos conocen, Sí. pedían cuándo vuelve Cajal, qué pasó, se pelearon, no pasó nada. Cientos de miles de llamados. Cientos de miles de llamados, las líneas explotaban, llamaban al 011, bla, 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 bla. Cajal. Y Cajal, sí, 0800 Cajal. Y nada, obviamente el hombre trabaja y no podía, y no se daban los horarios, y bueno, como les dije, llegó hace 5 minutos. Y bueno, le dijimos, bueno, elegí tema y vamos para adelante. Y vos elegiste una personalidad bastante, diríamos, la progresía la ataca, a tal punto de que yo estuve en Bariloche en diciembre del 2019, fui a festejar la Navidad a la Patagonia y me encontré con un árbol de Navidad en la plaza de Bariloche, en la plaza donde está el centro cívico. ¿Y qué le habían puesto? El árbol de Navidad estaba tapando la estatua de Julio Argentino Roca. O sea, Como que lo usaron de tronco. Qué hijo de puta. Es como un cartucho que Claro. le pusieron encima, ¿viste? Que lo sacaban forro. Claro, sí. Bueno, así, quedó. No es que lo taparon, le taparon una. No, directamente Directo. le pusieron un capuchón. Claro. Y después lo habrán sacado, calculo yo. Y después tenés simbología mapuche por todos lados y los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. O sea, Roca está visto como un genocida, como una persona que no le dio nada a la Argentina, pero, desde el punto de vista, diríamos, desde el nacionalismo, y no quiero incluir a todos, pero yo soy bastante crítico con lo que fue después su forma de gobierno. Aparte de un tipo que venía del Partido Unitario, peleó para los unitarios, un gran militar, creo que de ahí saca el mote del zorro, si no me equivoco, muy vivo. Ya vamos a llegar. Por eso. Ya vamos a llegar a Pero bueno, digo, es un personaje bastante polémico. Sí. O sea, yo no soy es polémico, fanático, sí, claro. yo no soy fanático Sí. de Julio Argentino Roca, sí reconozco
la conquista del desierto. Después no le reconozco absolutamente nada. Pero para eso lo tenemos acá a quien sabe, ¿no? Leíto. Bueno, así arrancamos. Así arrancamos. Bueno, agradecido como siempre que la invitación. El tema, como bien decís vos, Pablo, es un personaje polémico. Bastante polémico. De los dos lados, pero ¿viste? Bueno. Del nacionalismo, pero también fíjate vos que dentro de el peronismo, como considerado un movimiento nacional de liberación, el peronismo también en esta última etapa lo critica, desconociendo que Perón, cuando nacionaliza los ferrocarriles, al ferrocarril del sur le pone Roca. Sí, pero le puso al del oeste Sarmiento. Bueno, pero había que conciliar. Yo podría Rosa. Claro, o Mitre. Puso Mitre. Al más importante de todo le puso a Mitre. Le hubiera puesto Rosas 1, Rosas 2. No, Rosas. Rosas, Juan Manuel. Dorrego. Claro. Ortiz de Rosa. Claro. Pero bueno. No le busques tampoco todo. No. No, igual claro. El de mi casa es Urquiza. Bueno, mirá. Vos. Sí, es polémico. Es polémico. Y más en este último tiempo, en esta última parte del milenio, extremadamente. Con el tema del indigenismo, ¿no? Tan, claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a ordenar el tema de Roca. A ver, nadie es fanático, yo no me considero un fanático de Roca, pero sí considero de que es una persona que vale más por lo que deja que por la persona en sí. Ajá. Por sus hechos los conoceré. ¿Cómo podríamos sintetizarlo? A ver, Roca vale más por el roquismo que por Roca. Bien. ¿Mm? Vamos a ordenar la charla. ¿Roquismo, Leo, como legado posterior en seguidores de él? No, o durante, el periodo roquista? Durante, porque él tiene su ocaso. Aún estando en vida, le quedan 10 años de vida y tiene su ocaso político, se retira de la política. Claro. ¿No? Entonces, se corre, decís vos. Lo corre. Corre. No, lo corre. No es que se corre. No, Okay. lo corre al corta. Claro. Literalmente. Claro. El juarista, ¿no? Lo termina corriendo, como una especie de evolución de gentileza. Claro. Y él se da cuenta de eso y hace un paso al costado y se retira de la política. Pero vamos a llegar a ese punto. Vamos a arrancar por Vamos del principio. Militar, un Roca militar. Sí, por supuesto. Pero vamos a ir al legado del padre. Siempre las figuras paternas en estos personajes dejan su huella. Lo habíamos hablado, si recordarán ustedes, cuando hicimos ese programa tan lindo que la pasamos tan bien, el de San Martín, el año pasado, que hablamos de su padre y cómo su padre le deja a este San Martín un legado, un compromiso. Bueno, con Roca pasa algo similar. El padre de Roca, José II Roca, un hombre que estuvo en todas las batallas. Desde la independencia hasta la última batalla al lado de Bolívar. Estuvo guerreando en el Brasil, en Ituzaingó, un héroe de guerra y en todas las luchas triunfo de la Argentina. Sí, por supuesto, sí, claro. De ahí es que tenemos la marcha de Ituzaingó. Sí, igual viste que producto de estos triunfos nuestros, y acá empezamos con los paréntesis ya. Las viñetas se empiezan a abrir, ¿no? Las puertitas. Los hipervínculos. Sí. Te disculpe, señora, que está en su casa. Viste que las victorias nuestras son, las inmortaliza Jaureche en la Soncera. La victoria no da derechos, ¿no? Y la primera victoria que no da derechos era la guerra con el Brasil, que la ganamos de pe a pa, ¿no? Pero perdimos en la banda oriental. Claro. ¿no? Lo mismo ocurre con el Paraguay, hermanos del Paraguay, gran genocidio, todo lo que pero hemos ganado. No pasa absolutamente nada. Es como que Argentina estas victorias que vos no sacó fruto nunca de una victoria en batalla. Podemos saber, claro. Arriesgar por qué cosas. Pero bueno, sí es un héroe de Ituzaingó, y después está en todas las luchas internas, intestinas, que sea la guerra civil, ¿no? Las luchas de la guerra civil, que se da a partir del 20 hasta el 80 hay guerras civiles. Claro. Del lado del rosismo, él no está. Claro. Él no está.
Él está del lado de Paz, ¿no? Del lado de Paz. Que bueno, es un personaje también, ¿no? Muy interesante, que ha dado sus aportes a la patria. Discutible también, ¿no? Ahora, en el 30, cuando está diezmado el ejército de Paz, Facundo Quiroga lo apresa y le cabe el fusilamiento. Está en la puerta, ahí, lo están por fusilar. Sí. Hasta que les perdonan la vida, les salva la vida por intervención del que iba a ser su suegro. ¿Viste? En ese momento, sí. ¿Paz estaba por contraer matrimonio? ¿O cómo es? No. Ah, que iba a ser su suegro. Paz, el ejército de Paz está totalmente destruido, está diezmado. El que iba a ser su suegro se llama Juan Bautista Paz. Juan Bautista Paz, él se termina casando con Agustina Paz, ¿no? Claro. Le salva la vida, así que de casualidad, por intervención de este hombre, él salva su vida, se casa con esta mujer, se retira, la pasa muy mal durante el rosismo, viviendo en Tucumán, viviendo un poco en Córdoba, en Buenos Aires, y en 1943 nace, ¿no? Julio Argentino Roca. En 1843, Julio Argentino Roca, el 19... Poner un punto, al que lo iban a matar era... Al padre. Al padre de Roca. Sí, claro. Ah, no al general Paz. No. Por eso me confundí yo. Por eso él estaba confundido con eso, claro. Y yo me quedé con eso. El padre de Roca iba a ser fusilado, claro, y termina siendo absuelto. Por supuesto, perdonado. Y ahí nace Julio Argentino. Lo estaban por fusilar. ¿No? Recordaremos que en el 30 las tropas de Paz se enfrentan con Quiroga lo destruye, ¿no? Están escapando todos. Y ahí este muchacho salva su vida. Y bueno, está yendo y viniendo entre Tucumán y Buenos Aires. No la pasa nada bien, Tienen varios hijos. Y lo engancha a Caseros. En Caseros, obviamente, está del lado unitario, pero en Tucumán, donde se produce él participa de la defensa de un gobierno que ya había estado impuesto desde Buenos Aires en favor de las tropas vencedoras de Caseros, que estamos hablando de Urquiza. Claro. ¿No? Ahí él recobra un poco su posición y a sus hijos, en el momento en que Buenos Aires se separa de la Confederación, a sus hijos los envía a estudiar. ¿A dónde? Al Colegio de Concepción del Uruguay, ¿no? Un colegio creado durante la gobernación de Urquiza, en Entre Ríos, para crear dirigentes. Con presencia de Sarmiento, me parece. Sí, puede ser. Igual puede ser. Igual es uno de los colegios más antiguos que hay en la Argentina. Sí, claro. El Nacional de Concepción del Uruguay. Uruguay. Yo fui al edificio. Ajá. Ahí probó una metralla Sarmiento cuando se le entregan en tiempos del primer alzamiento de López Jordán. En las paredes del colegio. De esas viejas que eran como un cañón y se le daba así. Claro. Claro, tiempo atrás enviuda muy joven, ¿no? Muy joven enviuda. Entonces, claro, un padre solo con 7, 8 hijos, ¿qué hace? Empieza a repartir. A ubicarlos. 2 hijos para Buenos Aires, para que estudien el arte del comercio, una Buenos Aires separada de la Confederación. Claro. 3 hijos a estudiar a Entre Ríos, y otros 3 hijos se los queda él, ¿no? Se los cría él. Ahí comienza la formación de Julio Argentino Roca, que se llama Julio Argentino Roca porque nace en el mes de la patria, Julio, y argentino por honor a la independencia, ¿no? La decisión de su madre. Hay un daguerrotipo de su madre, es igual a la madre, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Julio Argentino Roca. Era fea la madre. No. ¿Sabes qué?
era uno lo imagina grande, alto, Claro, viejo, ¿no? claro. Y no, era más bien bajo y de ojos claros. Claro. No, de ojos claros. El que era grandote era Rosas. Bueno, Todos hablan de. Por eso el gran americano. Rosas es el más grande. Sí, entre los grandes. El que me llamó la atención que siempre, siempre no, varias veces ya me han comentado de que no era Güemes, que parece que era muy cortito de hombros mirá. y era más bien bajo. Pero de arriba del caballo. ¿viste? No, olvidar, Gran jinete. Y un genio, para ser bueno arriba del caballo, muy alto no puede ser. claro. Desconocía eso yo. Y Pero los porque, granaderos, che, los claro. granaderos son altos. Sí, 1,80 m para ¿viste? arriba. Y ahora te devolví la gentileza pero que me dijiste antes el del granadero, ferrocarril. Mirá. sí, Ahí pero te bueno, devolví. los grandes jinetes, fíjate los Anótelo la gente está. que corren Sí. son todos chiquititos. Son más ¿o bien no? chicos. 1,50 m. Pero eso solo yo. No, pero Este, igual. la gana toda. No, pero igual, es mucho más fácil maniobrar, boludo. Es difícil andar a caballo. Bueno, sí, No, sí. y también el tema del el sable, ¿no? Además, si están muy peleando, arriba, ¿no? llega, Sí. no sé. ¿Qué sé Habría yo? que, Me parece- habría que ya estoy en desarmar- desventaja. Habría que ver, Son dos habría que contra ver, uno. habría que ver. Con Pero un bueno, granadero. era un dato, Vení, Héctor, vení, así equilibramos la cosa. Era un dato. Sigamos con rock. Sabés que, bueno, había dicho que se va a formar ahí, ¿no? Se forma en la carrera militar. En la carrera militar. Él es uno de ellos dos que se queda con el padre en Concepción. No. Ah, El padre se queda en Tucumán. Tucumán. Él se va con Rudén Sino, el hermano de él, a Entre Ríos, a formarse como militar, ¿no? Como militar. Saben que nace en el 43, entra en el 56, 57 al colegio, en el 59 está la batalla de Cepeda, y preguntan, uno de los docentes que está ahí, uno de los instructores, los formadores, vaya a saber quién, pregunta entre todos los estudiantes, que son mayores de edad, ¿quién se quiere sumar a la causa, ¿no? de Urquiza para ir a combatir a Buenos Aires? Y el primero que salta, ¿no? que se ofrece, es Julio Argentino Roca, que tiene 16 años. Entonces le dice, mirá, sos muy pichón para esto, no podés, sos muy joven, ¿por qué no dejás a los más grandes? Y el tipo contesta algo importantísimo, mirá vos, no me puedo permitir no pelear porque soy un hijo de un héroe de Ituzaingó. Jamás me lo perdonaría. Claro. Era una herencia, marcó, ¿no? claro. Por supuesto, digamos, a ver, estamos Esa vida hablando... guerrera. Guerrera, Ujú. totalmente. La búsqueda, no lo quiero romantizar, pero la búsqueda estoica, ¿no? El heroísmo, la el heroicidad. heroísmo, por Lo supuesto. Lo que hoy está extinto. está ausente. Claro. Lo que hoy está ausente. Claro. Está en Cepeda y también está en Pavón, y se destaca la participación, ¿no? Porque es obediente, correcto. Él en Pavón peleando para Urquiza. Siempre. O sea, está de la parte de los que entregan la batalla. En la a Mitre. Bueno, si vos lo, Iban si- ganando. Si vos, Bueno, si vos lo ves así, si lo decís así, sí, el tipo entrega todo. No, No, Urquiza. en dale, todo caso. Urquiza, que después le vale la vida. Eso, Claro, Después claro. le va la vida por eso. Sí, sí. Pero sí, es una victoria que en el campo de batalla que se transforma en derrota. En derrota, claro. Para no confundir, Cepeda, es la segunda batalla de Cepeda. En 1859, las tropas de la Confederación Argentina se enfrentan a Buenos Aires, que ya hacía casi 6 años era un estado autónomo. Autónomo, Señora, señor, para que se dé una idea, una especie de Uruguay. Claro, Eso claro. era Buenos Aires en ese periodo. Con el protagonismo político de quien iba a ser inmediatamente después de Pavón presidente de la nación, que es don Bartolomé Mitre. ¿No? Don Bartolomé Mitre. Está en Cepeda, se distingue, está en Pavón, se distingue también, pero en Pavón, como bien dijo Pablo, bueno, ese triunfo en el campo se transforma En derrota. Y es el triunfo del puerto de Buenos Aires hacia toda la Confederación, que a sangre y fuego se va a moldar a las conveniencias
de ese puerto de Buenos Claro. Aires. ¿No? Tanto que se lo relaciona a don Julio Argentino Roca con los genocidios, podemos decir que después de Pavón comienza un verdadero genocidio donde el 10% de la población argentina de aquel momento, que estamos hablando de 1,5 millones de habitantes, el 10% muere. Bueno. Por eso no hay rincón en la Argentina que no esté regada de sangre de criollo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en el mundo, ya en la década del 70, 1870, se está acomodando algo que es la División Internacional del Trabajo. Y para eso, Argentina tiene una finalidad, una función. ¿Y cuál es la función de Argentina en ese concierto mundial que se está arreglando en Europa? Bueno, es la de proveer materia prima. Ni comida, materia prima. Sí, portábamos granos, cabeza de ganado vivo y eso, ¿no? Claro, Digamos. exacto. Así que Lana. la lana se incorpora después, pero también lana, Claro. sí, claro, por supuesto. Esa es la finalidad. Y cada vez que la República Argentina intentó salir de esa División Internacional del Trabajo, que es un pie en la cabeza de la Argentina para que no se pueda levantarse, golpe de Estado. Golpe de Estado, ¿no? Ocurrió con Irigoyen, ocurrió con Perón y ocurrió con Le Isabel. pasó a Rosas. Claro, pero no estaba todavía la División Internacional del Trabajo. Estaban preparando la cancha para que Rosas ya no convenía a los intereses de... Estaba surgiendo el imperialismo Exactamente. británico. Estaban, ¿no? diríamos, Sí. cosiendo Sí. el asunto como para Porque que siempre después... se lo relaciona al imperialismo británico con la etapa victoriana, va del 75 a la Primera Guerra Mundial. Claro. Pero la experiencia previa, Argentina siempre actuando como un laboratorio en todas estas cosas, Claro. la experiencia previa de la Barimbrada, ¿no? Claro. Ahí en 1824, 25, 26, El empréstito aportan, Rivadavia. por supuesto, dando, ¿no?, ese 1.000.000 de libras esterlinas a don Bernardino Rivadavia. Ese podríamos decir que es nuestra primera experiencia con algo cuasi imperialismo como lo conocemos hoy en día o como lo conocimos en esa parte del siglo XX. Claro. Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que le toca, le toca eso. Obviamente, él es un militar de carrera, en un momento donde cada provincia tenía la potestad de formar sus propios ejércitos, ¿no? Sus propios ejércitos. Él, formado en ese colegio de Concepción del Uruguay, ¿no?, tiene esa formación de la Confederación, ¿no? Él responde al gobierno central, Claro. al gobierno de Urquiza. Urquiza, En ese pero momento. en el caso de Mitre va a responder a Buenos Aires, Claro, a la capital. después. ¿Se entiende esto? Hasta ese momento no, porque estaban separados. Por supuesto, Claro, pero ahí se anexa. una vez que triunfa, Claro, y él pasa esa... él responde a las decisiones, Sí. ¿no?, del ministro de la Guerra y la Marina de aquel entonces. Esto que quede claro. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tiene participación en las luchas que se dan en el interior del país. Combate al Chacho Peñalosa, combate a Felipe Varela y combate frente a los alzamientos de López Jordán. López Jordán. Claro. ¿No? Él como O sea, representante. combate a todos los que para nosotros son los buenos. Sí, pero ahí también sabes que tendríamos, por supuesto, uno no puede no estar en la Porque prota- representaban al federalismo, por Claro, eso sí, digo, claro. no. Eran las últimas expresiones de federalismo. pero las que últimas estuvieron al expresiones. lado de Urquiza combatiendo También. al restaurador. Ahí no decís Sí, nada, sí, tenés no. que decir algo. No, El federalismo en ese proceso Bueno, fue mi muy hija enquilombado. cuando estudió la batalla Casero, me dice, pero ¿cómo si los dos eran federales? ¿Por qué se estaban peleando? Claro, No podía claro, entender. increíble. Eres inentendible. Sí. O sea, ahí te das cuenta que era un golpe de Estado, diríamos, pergeniado desde afuera. Sí. La financiación de Inglaterra a Brasil, Uruguay y al ejército de Urquiza. El ejército de Urquiza solo no lo iba a ganar nunca. No, pero ojo que el ejército de Urquiza es en otro paréntesis. El ejército de Urquiza era el ejército grande de Sí. la Confederación que estaba a punto de ir y guerrear al Imperio de Brasil. Sí, que iban a ¿no? pelear. Que el emperador
estaba pidiendo el milagro, ¿no? Para que eso no ocurriese, porque perdía el imperio. Claro. No solamente iba a perder Río Grande do Sul, Paraná y esas zonas del sur del Brasil que tienen más lazos en común con el Río de la Plata, con nuestra identidad, que con la identidad paulista o la identidad del Río de Janeiro. Claro, sí, Claro, sí. Sí, por eso los de Río Grande do Sul son gaullos. ¿no? Son gaullos. Gauchos. Tocan Toman milonga, mate, toman mate, tocan comen asado, chamamé. participan en Villa Mirá. María acá. Sí. Tendría que tener, a ver, los lazos culturales son Estrechos. pero muy estrechos. Por eso digo, salvando el idioma, la barrera idiomática, ese portuñol, pasarían por criollos. De hecho, son criollos. Son ¿no? criollos. Ellos son Son criollos. criollos. Bueno, estábamos en... me perdí. En la cuestión del- Estábamos en Mitre. En que él empieza a responder Sí, claro. al ejército de la Confederación que anexa a Buenos Aires y lo comanda Mitre. Combate a esos caudillos, ¿no? Esos caudillos, a esas montoneras, y lo toma la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra del Paraguay participa él, su padre, un hombre ya mayor, y 3 de sus hermanos. Muere su padre en el primer año de guerra. Recordemos que la guerra del Paraguay comienza en 1865. Muere su padre y 2 de sus hermanos, menos Rudencino, ¿no? Así que es dolorosa también, ¿no? Deja varias pérdidas. Sí, claro, por supuesto. Por enfermedad muere el padre, pero bueno, no deja de tener esas pérdidas. Al venir acá, regresa, es llamado para combatir algunos alzamientos, está 2 años en el frente, estuvo en Tuyutí, ¿no? Es un hombre que se forma, aunque se condene, ¿no? Uno no puede no condenar esa guerra de la triple infamia, bueno, ¿no? Esa no guerra por del algo Perón Paraguay. después devolvería los trofeos de guerra. ¿no? Fue muy importante, muy importante para los militares argentinos que participaron en esa contienda, en la formación en el campo, ¿no? Muy importante, muy importante. No sé, creo que vos has ido al cementerio de la Recoleta, el mausoleo que tienen los caídos, sí. en la guerra del Paraguay. Sí. Y luego de tiempo después de la guerra, ser un veterano del Paraguay, ¿no? Era ser un hombre respetado. Claro. ¿no? Era un hombre Qué respetado. loco, ¿no? Porque se exalta la guerra del Paraguay, que en realidad es negativa, Sí, claro. totalmente, para lo que es la argentinidad y para lo que representa la Argentina, y se le hace un mausoleo como yo te saqué la foto y te pregunté qué carajo es esto, y ahí él me explicó, yo cuando fui, que nos encontramos con vos después, y no hicimos lo mismo con Malvinas, que eso sí son, y pelearon contra el imperio, ¿no? Pero bueno. Está el cenotafio En Plaza San Martín. en San Plaza Martín, San ahí Martín. en Retiro. Sí, está bien, con la Torre de los Ingleses, que te la prenden encima cuando vos estás haciendo la vigilia, la prenden y la ponen de Sí, todos los colores, es- unos hijos de es- puta. el No simbolismo- la ponen celeste y blanca, ¿me entendés? Sí, viste que el simbolismo en O azul y todo lo blanco. que tenga que ver Con ellos. con algún atisbo británico, siempre lo simbólico. Sí, digo, que Tiene hayan mucho. elegido Retiro justo donde está eso, no es buen indicio. No es un. No La es podrían un haber hecho acierto. en Parque Lesama. Sí, Es más criollo. en cualquier otro lugar que no ¿O sea no? frente. O en Aparte, Parque Patricio. aparte una cuestión de poder por la altura, ¿no? La torre mira desde Claro. abajo Sí, a los sí, caídos. sí, claro, sí. Sí, simbólicamente Una mierda. dice mucho. Es ¿no? más, si vos te fijás, Plaza San Martín tiene una parte alta y después bajás una escalinata y ahí hicieron el cenotafio. Sí. Abajo de todo, no arriba de todo. No, son, hijos de Exacto. puta. Es poco. Sí, no, sí, Es claro, poco, sí, pero claro. bueno, Sí, ocurre. Pero sí, a mí me llamó la atención el mausoleo que tienen los héroes de la guerra de la Triple A. Sí, a ver, esto también, ¿no? Porque de la misma manera que venimos a hablar sobre Roca, ¿no? Tratando de desmitificar algunas construcciones pseudoculturales que se han dado sobre su figura, ¿no? Creo que también con la guerra los soldados son soldados.
Sí. Otra cosa Como que es... podemos Pero separar el digo, caso Me parece a individual. mí, ¿no? A Me modo, llevándolo a diferentes hitos de la historia, digo, nosotros hicimos casi un exterminio de toda la población paraguaya. Un verdadero holocausto. Sin embargo, nadie dice que eso fue un Sí, holocausto. se enfrentaron 3 ejércitos frente a uno, Contra poderoso. Sí, pero aparte poderoso. con el fin De exterminarlos. exterminar a los Sí. hombres. Bartolomé Mitre firma el decreto Y para que dejando se a las exterminen mujeres de- a todos los varones desde 6 a 65 años. Que puedan reproducir. Pues sí, claro, eso lo hace Exterminar al pueblo Bartolomé paraguayo. Mitre. Qué mal Eso lo- nacido. Por eso. No. No, Ahora, nadie habla de holocausto ahí. si nos quedamos ahí, no, entonces los insultos irían hacia esa dirigencia nuestra, Claro. ¿no? De la del Imperio y la del Uruguay. Sabemos que atrás de todo eso estaba el Imperio Británico. Sí, sí. Eso es, ¿no? Ahí me parece que... Pero tenemos con que ir nuestros... apuntando. Y siempre está Sarmiento diciéndole a Mitre no ahorre Sí, sangre de Gauss. indio y de criollo, claro, Mm. que solo sirve para abonar las tierras, ¿no? O sea, se Sí, le sí, escribe sí, sí. Pero, a ver, para que los maten. no vayan a pensar que uno está defendiendo, no, por favor. No, creo que yo la condeno, no creo. Lo dije al inicio, condeno, obviamente, y cualquier argentino bien nacido condena, ¿no? La guerra del Paraguay. Pero el valor de los soldados Yo te entiendo, sí, es sí, otra sí. cosa, ¿no? Sí, Es otra cosa. una Y- cosa va por un lado y la otra va por el otro. Ha Claro. servido mucho en la formación, porque el ejército paraguayo fue un ejército de hombres de verdad. Sí, claro. De hombres bravos, de verdad. Paraguay. Tuvieron que juntarse 3 países, un imperio, Financiado por otro. sí, claro, financiados por otro imperio para destruirlo. ¿Por qué? Porque seguramente decís, pero ¿por qué querían destruir el Paraguay? Bueno, muy sencillo, señora que está en su casa preparando la cena. ¿Por qué? Porque los tipos habían hecho una especie de mini revolución industrial donde tenían el único horno de fundición de América De acero, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, la fundición de Ibicuy, ferrocarril propio, locomotora propio. Y no se quisieron endeudar con bancos internacionales. Totalmente. Tenían su propio sistema bancario. Totalmente. Digo. ¿Qué hubiera pasado si no había guerra del Paraguay? Dicen las malas lenguas, y lo dijo acá Sí. Leonardo Castanino, Sí. que la banca Rothschild fue una de las que financió a la Argentina, Claro. al Paraguay y al Brasil. La misma banca que después financia la Segunda Guerra Mundial. Sí. Al bando. La primera, la Aliado. que se queda de la Reserva Claro. Federal de Estados Claro, Unidos, la primera y la ese segunda. ese Claro, gran claro. pulpo, ¿no? Claro. Bueno, sí, Digo, claro. La fíjense parte inglesa los está. actores. Y otra cosa más también, porque en el escenario internacional se está dando en el norte Sí. una guerra importante que está en la película En lo que el viento se llevó, muy, pero muy bien explicada, que es la guerra de secesión norteamericana, donde Inglaterra pierde los algodones del sur. ¿No? Pensemos que la revolución industrial se sustenta en la producción de telas y las telas vienen del algodón. ¿no? Entonces, Sí. frente a la posible pérdida que hecho que se da de los algodones de los campos algodoneros del norte, dice, bueno, necesitamos un lugar para plantar algodón. Claro. Ahí viene Claro. la cosa. Ujú. A todo eso sí había que destruirlo por la industria y toda esa historia. Ujú. Está 2 años en Julio Argentino Roca en la guerra del Paraguay, héroe en Tuyutí, se destaca en Tuyutí. Y cuando regresa para durante la presidencia de Sarmiento. Recordemos que las presidencias del proceso de organización nacional son 3, ¿no? Es una especie de interregno entre Caseros y lo que va a ser el modelo agroexportador del 80 al 30, de 1880 a 1930, ahí hay un proceso de organización, que era lo que estuvimos hablando al principio, la organización de una Argentina según los intereses de las grandes potencias en esta división internacional del trabajo, a sangre y fuego, como lo dijimos hace un ratito. Los presidentes son Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Los 3, como están adentro de un título, son lo mismo, y no son lo mismo. No. Lo que no quiere decir que los 3 sean buenos y Claro. todo esto. No son lo mismo. No es lo mismo Mitre, no es lo mismo Sarmiento y no es lo mismo Avellaneda. ¿Por qué es
pregunta que deben estar haciendo aquellos que están escuchando, los cientos de millones de personas que en este momento están escuchando el programa. Bueno, la primera diferencia es que Bartolomé Mitre es porteño. Sarmiento es, en Buenos Aires, un provinciano. Y en el interior, un porteño. Claro. Y Nicolás Avellaneda es un provinciano nato, tucumano. Claro. Entonces, eso es una gran diferencia para poder, bueno, abordar una primera lectura. Entonces, eso es importante destacarlo. Cuando regresa, dijimos, durante la presidencia de Sarmiento, en el 1870, se produce el primer alzamiento de López Jordán, y él, dice Sarmiento, quiere a la figura de Julio Argentino Roca para combatirlo. ¿Por qué lo elige a Julio Argentino Roca? Un par de meses atrás, a esos hechos, hay otro alzamiento. Pensemos que estamos en una Argentina convulsionada, hay focos de guerrillas o de alzamientos en el interior constantemente. Hay un alzamiento en Salta, ¿no? En Salta, donde participa Felipe Varela. Sarmiento le dice a su ministro de Guerra y Marina, dice, mira, necesito un personaje, ya lo tengo, ¿no? Gainza era el ministro, ya lo tengo. Y lo presenta a Julio Argentino Roca frente a Sarmiento. Un muchacho que apenas tiene 26 años. Claro, joven. ¿No? Cuando lo ve, le dice, mira, yo te pedí un guerrero, me trajiste un carilindo de barbita. Textual. Y Nicolás Avellaneda, que era ministro de Instrucción Pública, le dice, mira, tengo las mejores referencias de este muchacho. Encima coterráneos. Coterráneo, claro, tucumano también. Es muy, pero muy pícaro. Es un zorro tucumano. Claro. Y ahí le queda el mote del zorro, ¿no? El zorro. ¿Por qué? Era una persona muy, pero muy despierta. Muy hábil. Muy Yo despierta. leí lo que decían era eso, ¿no? Conocedor en el campo de batalla. Un gran soldado, por herencia, ¿no? Su padre, gran soldado, él es un gran soldado. Pero aparte de todo, había tenido experiencia en la política, en el norte, ¿no? En el norte había tenido una experiencia en política, y ahí, bueno, se sintió muy cómodo. Por eso lo del zorro de Julio Argentino Roca. Es Nicolás Avellaneda el que le pone el mote de zorro. Claro, le quedó. Sí. Y le quedó, sí. Pero sí, bueno, su habilidad y, como bien dijiste, su desempeño en batalla era el que lo caracterizaba. Todos decían que era un muy buen soldado. Tal cual. Muy buen soldado. Muy buen soldado y consciente de lo que es la guerra. Me voy a saltar ya unos años, ¿no? En momentos en que Argentina, en su segunda presidencia, está al borde de la guerra con Chile, sí, por cuestiones limítrofes en el sur, ¿no? Y él decide no hacer la guerra. Y lo comentaba después de la firma de los tratados de paz, del encuentro en el Estrecho de Magallanes con el presidente de Chile. Le comentaba al que en ese entonces era su ministro de Guerra y Marina, Richeri, ¿no? En la segunda presidencia, 1902-1903, le dice, mira, nosotros podríamos haber triunfado, de hecho ganábamos la guerra. Claro. Pero nunca íbamos a estar en paz. Nunca. Y fíjate vos que con el Brasil, bueno, ahora quizás por desconocimiento, pero sigue estando esta pica, sí, ¿no? Por el Uruguay. Claro. Por el Uruguay. Fíjate vos el dolor que tenemos nosotros como argentinos conscientes, el dolor que nos pega y nos cala profundo en la guerra del Paraguay. 150 años después nos sigue doliendo eso. Y fíjate vos lo que ocurre en Chile con Perú y Bolivia. Una guerra ganada por Chile, todavía no hay paz. Claro. Y pasaron 150 años.
Sí, yo creo que no se equivocó ahí, no se equivocó al decir, mirá, podríamos haber ganado la guerra, pero nunca, jamás íbamos a obtener la paz, ¿no? Porque, y ahí me parece que me adelanto también ya a la segunda presidencia, me parece que ahí está pensando como un gran estadista americano, no argentino, de proyección continental. Claro. Entendiendo que el más grande estadista que tuvimos fue el general don Juan Domingo Perón. No, Roca también lo fue. Roca también lo fue. En ese sentido de decir, con una nación que por lo menos ocupa todo un costado de nuestra frontera, decir no le vamos a hacer la guerra primero del lado estratégico. Sí, no, tener una especie de... Y también de consanguinidad, ¿no? Sí, claro. De algún modo. Pero aparte porque vamos a convivir de estar siempre. Confiado, claro. De estar Claro. confiado Eso, que no te van a estar rompiendo lo que no te van a Eso romper. es una... ¿Sabes qué? Yo noto, a ver, es un punto de vista, pueden participar, van a participar seguro. A ver, estoy leyendo ahí. Bueno, como para aclararte, Dale. vinieron tus fans. Ya Están ahí, está Margarita. Ahí, Vamos, Margarita. no nos escuchan nunca, pero ahora están ahí, están escribiendo. Vamos, saludo grande. Mandando saludo saludos, grande. Claro, Marga, el resto de las compañeras. Carolina, Margarita. Bueno, ahí están todas. Que no es esto, Luisa. No, no es esto, Luisa. Claramente. Ahí están riendo. Ahí está, tal cual. Pero bueno, vamos a entrar un poco en lo que lo caracteriza, por lo que es más conocido. Sí. Si no, no vamos a llegar nunca. Bueno. El tiempo es tirano. Tenés razón. Y no es Rosas. No. Tal cual. Buena aclaración. Bueno, en ese el tipo, viste, claro, tiene que ir a combatir y lo va a combatir a López Jordán. Estamos en el 70. Después de eso, obviamente, Sarmiento lo tiene al lado. Claro, vio que servía. Sí, claro, su nombre. El Carilindo pasó a ser tomó un Topegama. Tomó un protagonismo. Va a la frontera sur con el indio en San Luis y Córdoba. Y ahí, ya con el cambio de presidente, ¿no? Pensemos que Sarmiento está del 68 al 74. Claro. En el 1874, Nicolás Avellaneda. Dice, cuenta el colorado Jorge Abelardo Ramos de Revolución contra Revolución, que Sarmiento le dice, cuando le va a pasar la banda presidencial, le dice, ¿usted tiene pistola? No, dice el tucumano, dice, no, yo, bueno, consígase una porque va a ser brava la cosa. Claro. Y no se equivocó, porque Nicolás Avellaneda asume con Revolución y se despide con Revolución, ¿no? Y ahí en las dos, Julio Argentino Roca tiene un protagonismo enorme. Hacemos referencia a la primera, en el alzamiento mitrista, porque Mitre quería imponer su propio candidato, él quería poner obviamente pierde, Nicolás Avellaneda es una persona del interior, él quería poner a alguien de Buenos Aires, y se produce la batalla de Santa Rosa, en Mendoza, donde se dirime el futuro de la República Argentina de aquel entonces, ¿no? Porque si vencían las fuerzas mitristas conducidas por Arredondo, otro hubiese sido el cantar. Claro. Ahí está en Santa Rosa un triunfo garantizando la presidencia de su coterráneo Nicolás Avellaneda. Esa batalla es la que planifica Falcón, ¿verdad? Sí, claro, él hace los mapas en la batalla. Para el bando de Sarmiento. No, para el bando está claro, él estaba bajo las órdenes de Roca. Ah, bien. Si cuenta Roca en el momento que lo asesinan a Falcón, él dice, yo tengo todavía de recuerdo el mapa original de la batalla trazada por Falcón, ¿no? Que apenas tenía 18 años. Claro. Fíjense las edades, ¿no? Las edades y el compromiso. Porque acá también podemos hasta uno no comparte absolutamente nada de Bartolomé Mitre, pero no podemos decir que no era un tipo que iba al frente. No ganó nunca, pero... Hasta los canallas en ese entonces tenían ciertas convicciones. Sí, claro. Fíjense, hoy a lo que se ha degradado el ser canalla, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? Los inmorales nos han igualado, ¿no? Sí, pero bueno. en este caso
son todos cagones. No hay uno. ¿Viste? Los inmorales se han devaluado. Se han devaluado. Hoy la revolución se dice, bueno, vaya y No, háganla. porque claro, hasta uno puede decir, el mismo Sarmiento también era un tipo de ir para adelante. No es que se escondió, o Urquiza mismo. Mitre no ganó Urquiza nunca estaba nada. en el campo de batalla. Nunca ganó absolutamente nada. Es más, cuando hace durante su presidencia se declara la guerra del Paraguay y dice, bueno, voy a buscar el triunfo en la zona de guaraní, en 3 meses vengo. Y duró 5 años la guerra. No, y ha hecho desastres. Él estando a cargo del ejército grande, ha hecho grandes derrotas. Hasta que le valió la vida al hijo de Sarmiento, digo, a ese nivel, ¿no? Claro. De grandes fracasos. Pero el tipo iba. Claro. ¿No? El tipo iba. Así que bueno, ahí en Santa Rosa, en Mendoza, tiene un protagonismo a nivel nacional, obviamente. Está, se queda ahí en Córdoba, él en la frontera, luego en la frontera con el Indio, y aparece nuevamente en 1880. En 1880, ¿no? En el accionar militar. Uh-huh. Pero previo a eso, acá me parece que tendríamos que hacer un punto y pasar a otro capítulo de la vida de Roca. Justamente, te iba a decir, vamos a un corte. Un así corte y una quebrada. Se relajan un poquito y de acá le damos hasta el final. Nos vamos a meter el corte. Perfecto. Porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Porque antes nosotros podíamos Antes se extendernos y ahora tenemos mano a mano. Así que. ¿En dónde quedó eso del sí se puede? No. En que viene un compañero detrás. Adiós, Así gracias que, bueno, no se pudo. Nos vamos. Con esa gente no. Claro. No quiero saber nada. Nos vamos con el tema musical que elegiste vos. Sí, señores, nos vamos al corte con un tema de Gordon Lightfoot, un cantautor canadiense muy grosso, Sundown. Arrancamos el tercer bloque de Toro y Pampa y le vamos a pegar hasta el final, desde acá en adelante. Bueno, ya nos contaste un poco cómo se forma Roca, en dónde participó, cómo lo empezaron a tener en cuenta y qué pasa ahora, Leo. Bueno, después del 74, de 1874, en la batalla de Santa Rosa, él se queda en la frontera, porque Nicolás Avellaneda elige como ministro de Guerra y de Marina a Adolfo Alsina, el hijo de Valentina Alsina. Adolfo Alsina obviamente viene de una familia unitaria, ¿no? Pero claro, tiene el partido autonomista, muy de Buenos Aires. Luego los seguidores del autonomismo se fusionarán con ese partido nacional con el Partido Nacional del Interior, y se va a formar el Partido Autonomista Nacional, que es una especie de topadora de elecciones desde el 80 hasta principios del siglo XX. Claro. El gran problema, pero no es un problema que nace con Nicolás Avellaneda o en la presidencia de Avellaneda o en ese contexto previo a lo que se conoce como conquista del desierto, era el problema del indio. Pero ese problema de verdad, viene desde los tiempos de la colonia. Claro. Desde el siglo XVI, siglo XVIII. Claro. ¿No? Es más, Rosa era buscado por su buena relación con los indios. Pero no por otra cosa. Recordemos también que la última gran campaña al sur la realiza en esa primer conquista del desierto, como se la conoce en los textos escolares, Rosas, en 1833, ¿no? Que es muy fructífera, porque se extienden los límites, no los límites de la nación, la confederación las provincias unidas o como quieramos llamarlo. Los límites apaciguados, diríamos, ¿no? Porque hay, desde los orígenes de los tiempos en que los españoles llegan a estas costas, hay fundación, hay presencia española en el sur. Pigafetta relata, ¿no? En el viaje de Magallanes, que hace la primera vuelta al mundo, que se crea el puerto de San Julián. ¿No? Se crea San Julián. Así que, fíjense, estamos hablando del año 1500.
Si no, no tendríamos injerencia en Malvinas Por, nosotros. por O sea, a ver, supuesto, por supuesto. lo que pasa que había indios y eran bravos. Sí, y hay una cosa que, no, que se desconoce o se niega o se esfuerza en desconocer, que es un problema internacional, no es una cuestión de los indios, no, porque uno dice, uno al hablar de los indios lo que ve es un buen salvaje. Claro. El buen salvaje que se dedica a la cosa de la Pachamama, a hacer así. Sí, pero ¿viste? eso es en el norte, Bueno, en el sur no era igual. Bueno, a ver, digo. ni en el norte ni en el sur claro. los tipos son actores políticos Claro, son... desde que existe esa conjunción entre ese contacto entre la España y los pueblos precolombinos. A partir de ese momento se transforman en sujetos políticos. Exacto. Y es restarle el precio a estos tipos. Había Diciéndole, uno era que, no, los me matan acuerdo a el los nombre, indios. era jodidísimo, que todo pasaba por él. No Sí, me acuerdo el nombre. sí, claro. En Mira, la casi época de hago lo Rosas mismo el era. otro día. Sí, no, ojo. El agua cerca de él es... Fíjate vos, uno de los que, lástima que muere, que se quita la vida, pero una de las biografías más lindas, más lindas de leerla, son la biografía de que hace de Roca Leopoldo Lugones, Uh-huh. que queda inconclusa en la conquista del desierto, ¿no? Fíjate vos que cuando Rosas hace su primera campaña, una campaña que se divide en tres en el territorio de lo que hoy conocemos como Argentina, pero también hay una campaña, hay una expedición que se hace en Chile, ¿no? Se hacen tres desde acá. Está Aldao, si mal no recuerdo, Facundo Quiroga por el centro, y en el lado el lado de la costa, ¿no? Centro de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. Pero en Chile está Bulnes, barriendo, ¿no? el territorio con el fin de doblegar el poder de los indios, ¿no? Y en todo caso incorporarlos también a la fila, cosa que se logra de este lado, Claro. ¿no? De este lado. Fíjense ustedes que Rosas dice algo muy, pero muy, muy importante. A ver si está acá, esto puede fallar, gente. Rosas en el plano de la primer conquista. conquista. De la primer conquista del desierto, a ver, acá está, dice... a ver. Bueno, cuando da los resultados, ¿no? a la Asamblea de Buenos Aires de la conquista, el tipo dice, bueno, hemos matado 1.600 y pico de indios, hemos recuperado tantas cabezas, y hace referencia a los indios que son pagados por el gobierno de Chile y los araucanos que cruzan para hacer las maloneadas, los malones, y robar el ganado. Pero fíjense que ya en ese entonces se habla de los araucanos que cruzan los Andes para atacar y volver. Estamos hablando de 1833. Eso se intensifica. Y en el momento en que está en disputa entre Chile y Argentina la posesión de la Patagonia. Recordemos que hay muchas embarcaciones chilenas que bajan la bandera argentina, izan la bandera chilena en el sur, en San Julián. San Julián es uno de los hechos de los lugares donde eso ocurre. El gobierno chileno paga a muchos indios araucanos para que vengan a malonear acá. A ver, tengamos presente esto. No solamente se llevaban el ganado, estamos hablando de 40.000 cabezas de ganado por año. Eso no lo comandaba Cafulcurá, ¿no era? Bueno, Cafulcurá, que jodidísimo. muere en 1873, ¿no? Con esa confederación de estos pueblos indígenas, ¿no? Y después Namuncurá. Claro. Pero
40.000 cabezas de ganado, pero no solamente eso, los cautivos, estamos hablando de 600, 700 las mujeres ¿no? y tipos Se que los llevaban, esclavizaban. Y a ver, cuando se recupera, se hace el balance, hay mucha gente, muchos pobladores de lo que serían las ciudades de frontera, que son recuperados, Claro. entre ellos muchas cautivas, pero muchos cautivos también, muchos que eran esclavizados. Pero ¿sabes qué pasa? Que en esta etapa de progresistas, viste, así palermitanos, que están, bueno, las auroras estas, las verdes, que son indigenistas, no tienen en cuenta que los que ellas defienden, a estos mapuches del orto, Sí. se llevaban a las minas y las violaban, hacían Claro. terribles vejaciones Sí. y lo defienden. O sea, son tan pelotudas que no leen, ¿no? Dice en Lugones, ¿no? En la época de Rosas. De Rosas. Dice, los principales caciques y sus mejores tropas eran oriundos de la Araucanía chilena, no faltando alguno a sueldo del gobierno de Chile. Chilenos fueron también los secretarios de Cafulcurá y Namuncurá, verdaderos cancilleres de la indiada, y chilenos los traficantes con los productos del malón. Digo, desconocer esto puede ser funcional o no querer verlo. No querés verlo. Claro. O no querer verlo. O en realidad se come en el relato que alguien vino, le contó un cuentito y esto lo incorporaron como algo. O sea, los tehuelches, bien ya lo decía Darwin y lo decía Ramón Lista después en sus expediciones al sur, ¿no? De un lado, del lado chileno, tenían los araucanos, que los tipos eran más bien bajitos Borogas. y muy guerreros. Ujú. Y de este lado tenías los tehuelches, que eran grandotes, se los llamaba, la Patagonia viene de Patagones porque le Patagones. tenían unas patas así. Magallanes le pone el nombre de Se Patagonia. hacían, claro, se hacían unos, para taparse del frío, Sí. con piel de guanaco, unos cosos que parecían que tenían unas patas así, porque eran tipos grandotes, 2 metros, pero muy tranquilos, le gustaba escabiar, o sea, le gustaba la juerga, Claro. diríamos, pero no eran guerreros. En cambio los otros eran bravísimos, petizo, ancho y muy guerreros. O sea, ni siquiera son iguales. No, Son la parte de dos las pueblos invasiones muy araucanas son del siglo XVII. Porque Sí, viene bueno, vos con ya el lo dijiste acá. El exterminio Los de españoles lo tehuelches. terminaron trazando porque no le podían ganar. Por eso la A los capitanía de araucanos, Chile. claro. Por eso y tampoco pudieron los Él lo dijo incas. acá. Tampoco pudieron los incas. Claro. ¿no? Era, a ver. Ese es el Eran origen, bravos. Ese es el origen. Los de acá no eran bravos, los de allá eran terribles. Claro. Ahora, Acá teníamos creo que los Pampa, que eran jodidos. fíjate vos que Alsina, como ministro de guerra de Nicolás de Avellaneda, tiene la idea de hacer una zanja. ¿Para qué una zanja? Para que el ganado no pueda, si uno ve las pezuñas de la vaca, Sí. puede bajar pero no puede No subir. puede subir, claro. No puede subir. Entonces eso, ¿y por qué eso de la zanja? Es importante entrar en la cosmovisión de la época, porque era una ocupación territorial en cuanto a producción. No estaba la noción en algunas clases, en algunos exponentes de la dirigencia política de aquel entonces, no estaba la de ocupar territorio por una cuestión geopolítica, ¿no? Era ocupar en cuanto a producir. Y también tengamos presente lo que también inmortaliza en una soncera don Arturo Jaureche, ¿no? El mal que aqueja a la Argentina es su extensión. Había una cuestión de, bueno, con Buenos Aires nos alcanza. Sí, ¿no? bueno, el ¿Se entiende? pensamiento ¿Se entiende? sanmertino, ¿no? Y más en un exponente del Partido Autónoma como era Adolfo Alsina, un hombre muy rescatable, y aparte rescatable. Tiene la desgracia de que en el año 77 muere en Carué. Muere en Carué, en la zona de Carué, ¿no? En momentos en que se está terminando la zanja de Alsina. La zanja de Alsina, señora, imagínese que es una zanja gigante que va desde Bahía Blanca hasta Santa Fe. Claro. Una locura, Claro, una locura, ¿no? Hoy en día Una locura. sigue, la podemos ver Sí, todavía aún. se puede ver. Sí. Yo cuando fui a Trenquelau, que usted va por ruta 3, por ruta 3, ¿cuál es la ruta que va a Trenquelau? ¿Qué? Y la 3, ¿no? ¿La 3 es? Sí, sí, sí. Después no tenés que... Que va para el sur, Uno o cuando la ya 5. va a encontrar algunos
espejos de agua, algunas lagunitas, Claro. bueno, que son Producto de eso, producto de producto de la zanja de haber hecho de la Alsina. Y hay carteles donde dice, bueno, acá pasaba la zanja de Alsina, creada por trabajadores, muy, muy interesante, y esa zona. Lo que no tenía idea de que era tan extensa, Sí, ¿no? Porque muy extensa. de Bahía Blanca hasta Santa Fe Sí. son miles de Sí, kilómetros. bueno, la pampa húmeda. No es. Pero ¿por qué? Es ocupar en cuanto a producción. Claro. Si yo no tengo nada que sacar de ahí. No era una muralla, era una zanja para evitar que el ganado... Sí, pero el concepto de habitar el lugar. Sí. Vivo acá, trabajo acá, produzco acá, el resto no me importa. Ujú. ¿Está? ¿Se entiende? Excelente. Ahora bien, cuando se muere Alsina, el cargo para el ministro de Guerra y de Marina, Nicolás Avellaneda, número puesto, Roca. Julio Argentino Roca, ¿no? Y Julio Argentino Roca dice, bueno, acá se terminó este conflicto y retoma el viejo problema, pero no de Alsina, un viejo problema de hacía 200 años Claro, atrás. de que ya lo Un decía tema que Lugones. queda inconcluso durante Bertis, mirá, no estamos hablando de Bertis, primer virrey, por las invasiones portuguesas. En la década de 1800, por la Revolución de Mayo. Después, por las guerras emancipatorias. Después, por la guerra de Brasil. Después, por La guerra intestina, Digo, ¿no? siempre hubo un porqué para no llegar a concluir la incorporación La anexión, definitiva. la anexión, ¿Se sí. entiende? Que ya estaba, pero la ocupación, ¿no? Eso Se entiende. La ocupación. Claro. Y otra cosa más, supongamos que es cierto todo lo del genocidio, las muertes, que Roca llega a Azul y empieza con una Thompson a matar indio a mansalva. El tipo le pide autorización al Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación le da el ok. Claro. No es menor ese Fue dato. una decisión política. Claro. Sí, Digo, sí. no es Irigoyen cuando le dice a Videla que el hombre que va a terminar con el conflicto de los trabajadores de la lana en Santa Cruz, vaya y haga lo que tiene que hacer, donde no hay nada escrito. Claro. Ujú. Y Irigoyen no fue sonso ahí, ¿viste? Eso es Claro. una mancha interesante. No lo que ocurre en la Patagonia, que puede llegar a ser, pero sí la decisión de Irigoyen de decirle de sí. comprometer al ejército en eso, Bueno, sin bien. tener nada escrito. Acaba la política, y como ministro de guerra, él va a decir, miren, necesito tanto dinero. Les pide 1,5 millones de pesos. ¿Saben cuánto costaba la paz con el indio frenar? 18 millones de pesos anuales. Claro. Él pide 1,5 millones de pesos. Con esto, ¿cuánto tiempo? 2 años. 1 año para estudiar, otro año para terminar. Y lo hace en meses. Y fíjense lo que dice. ¿Qué hay de cierto de eso que aprovecha la guerra justamente Sí. del norte de Chile, ¿no? Ahora Para sí. que esté diezmado? Ahora llegamos, sí, claro. Fíjate vos, cuando está en el Congreso, Roca dice lo siguiente, dice, cuando describe a quienes componían a esas tropas, a esos malones, a esos indígenas, porque uno se lo imagina que son todos indios, y no, hay un mestizaje tremendo, y algo que se representa en la película, Fabio lo representa muy bien en la película de Moreira, ¿no? Como Moreira, cuando Moreira. es un forajido de la ley, el tipo tiene que escapar, ¿a dónde va? A las tolderías. A la Claro. toldería. Estaba lleno de cristianos, llenos de Baigorria, por ejemplo, un hombre que había combatido en las fuerzas unitarias y que en un momento determinado decide, también justo, haber combatido con el Manco Paz, cuando es derrotado y sabe que lo van a matar, lo van a fusilar, ¿a dónde va? Se va a los ranqueles. A los ranqueles. Los ranqueles lo toman, lo reconocen y se transforma en un cacique. Sí. En un cacique que Baigorria tenía, fíjense ustedes, atuendo militar, cuando pactaba con el Winca, después viene la cosa del Winca, cuando pactaba con el blanco, con el cristiano, el tipo iba y se hacía reconocer como con el grado de militar que él tenía. Los 25 de mayo hacía una celebración por el Día de la Patria, así izar la bandera argentina, cantaba el himno nacional argentino. Ese era Baigorria, un cacique ranquel. Increíble. Sí, sí. Que después vuelve, es más, está ¿Hay una a las localidad, órdenes, o no? vuelve después a las órdenes de Roca, Claro. muere antes de la conquista.
¿no? Muere ante la conquista. Roca lo tiene como un subalterno, como un oficial del ejército, porque él le va a decir, mira, che, esto es así, así, le pasó un montón de datos. Le pasó información. Por supuesto. Claro. Muere, ¿no? Muere él, previo a la conquista. Pero, a ver, de eso había cientos. Y habla sobre el mestizaje, Roca, al Congreso, para que el Congreso apruebe su proyecto. Por eso digo, es una decisión política. Dice, su contacto permanente con Chile y la mezcla con las razas europeas han hecho tanto camino que estos indios casi ni se diferencian de nuestros gauchos, a pronto tendrán que desaparecer por absorción. No dice desaparecer porque los vamos a desaparecer. Claro. Por absorción. Sino por un tema por de una mezcla cuestión de mestizaje. de mestizaje, claro. ¿Se entiende esto? Sí. Baigorria, bien digo, todos los años a él se le pagaban 5.000 cabezas de ganado. Sí. Bueno, pero así había todos, ¿eh? Hacía todos. Para mantener la paz, a Fulcurá, se le pagaba ¿no? al indio. Entonces digo... Hay un dicho de Rosas, creo que es a su cuñado, que le dice, yo ya no entiendo más a estos salvajes. Me piden ganado, le mando ganado. Me piden cereales, le mando cereales. Ahora quieren riquezas. Querían joyas, relojes de oro. Bueno. Dice, si no saben escribirlo, bruto. Hay un... Como que ya no había manera de contentarlo, ¿viste? Así que bueno, Eso ¿no? es cartas de Rosas, creo que a su cuñado. Eso era cómo estaba la composición social de esos pueblos originarios que fueron... Pobrecitos. Un delirio. Claro. Es un delirio. Y acá te das cuenta de que te estás enfrentando a otro ejército. Ahora, vos tenés la Remington. Sí, la tenés la Remington. ¿Y qué vas a hacer? ¿No la vas a usar? Claro. Pará, y los otros tenían la Remington porque se la daban los ingleses a los chilenos para que se la den a los indios para que combatan acá. Porque ese Lo he escuchado terreno... mucho eso, pero no lo he leído, pero lo he escuchado. Puede ser también porque tenían financiamiento de Chile, digamos. A ver, no lo dice Rosas. No lo dice Roca, lo dice Rosas también. Normal, que sí, tienen muchos caciques financiamiento de el gobierno Bueno, y lo que hablamos, ¿no? Inglaterra siempre es la presencia de los gringos. Es más, el mapuche nace de una Interpretación de la invención, historia. sí, claro. una Sí, interpretación. es un neologismo. Porque ni siquiera existe una Porque etnia como es de la tal. es de la década del 60. El mapuchismo. El mapuchismo. Claro. No existe el mapuche. Pero lo triste es leer a historiadores que escriben sobre mapuche en épocas donde los mapuches no aparecían en ningún lado, en ningún registro. No sé si hay- Hubo censos que hablaban de las etnias, nunca apareció el mapuche. Yo no. Bueno, Increíble. entonces digo, Mancillas en Expedición a los Indios Ranqueles, nunca, no existe la palabra mapuche. bueno, Están los araucanos. y lo que te digo de Ramón Lista, en la expedición a la Patagonia, pasaba exactamente lo mismo. El tipo más se casó con una tehuelche. Ponele que el araucano es el nombre que le dio el español, porque estaban en los bosques araucanos. Del lado Claro. de Chile, del lado de Chile. Ponele que los tipos pero tampoco se llama mapuche, eran boraga. Claro. Claro. No, el mapuche, claro, mapu, noche, Dueño hombre de la tierra. De la tierra, sí, claro. Esa cosa romántica que tanto mal le hace a la Pero historia. además Bueno, pareciera que era metele- como... sí, Dale. ahí va. Para cerrar por lo menos la campaña del desierto. Bueno, la campaña del desierto, el Pepe Rosa dice, mirá, cuando Roca se va en tren hasta Azul y de Azul en abril, ¿no? Se va hasta el Cholechoel, va para la foto. No tiene enfrentamiento alguno. ¿Por qué? Porque ya se había hecho antes. ¿No? Esa zona Ni ya llega- estaba allanada. Pero por supuesto, no tiene ¿Dónde enfrentamiento. empieza el conflicto? En el río Colorado, ¿no? Pero él no tiene ningún enfrentamiento, él no tiene un solo ok. tiro. Es más, ¿no se anexa las tropas de Namuncurá a... Bueno, muchos Roca. se incorporan. Hay Es una más, foto. hace referencia al cuadro de Bulnes, Claro, a la pintura, al óleo de exacto. Bulnes. Bueno, la cuarta parte de las tropas del ejército del desierto que acompañan son indígenas. Claro, la cuarta parte. ¿No? Digamos, el 25% son indios. Claro. Los chinos de Roca, como quieras llamarlo. Entonces digo, esa cosa tiene fecha de origen, esta cuestión del indigenismo, tiene fecha de origen. Tiene un momento de la historia actual en que comienzan a darse esto. Es en la década del 30,
¿no? En el Congreso Latinoamericano del Partido Comunista, donde se crea, se vislumbra la idea de las repúblicas indígenas, ¿no? Las repúblicas indígenas. Y el rol de los imperialismos en América Latina. Irigoyen era, más allá de ser para el partido un fascista y toda esa historia, la Argentina se ha consolidado por el imperialismo hacia los pueblos indígenas del sur. Y ahí comienza esa idea del imperialismo argentino hacia los pueblos originarios. Tiene fecha de nacimiento. Claro. ¿Y por qué tiene fecha de nacimiento? Porque después de la conquista del desierto, son las Galias para Roca. ¿Por qué? Claro. Porque después es presidente. Claro. Hay una batalla importantísima. Su regreso es triunfal, ¿no? Hay Como una, Julio César entrando por a supuesto, Roma. hay una batalla. No sé si querés, me tenían una sorpresa para pasarme Sí, acá. Ahí dale, si querés. dale, vamos al primer video. Dale, fantástico. ¿El de Barros, Leito? Sí, el ese o el otro, cualquiera. Bien, vamos con el de la cita. Dale. En cuanto a este tema, digamos, el llamado héroe del desierto ya tenía algunos planes previos, ¿no? En cuanto a cómo tenía que ser esa campaña, y así lo decía desembosadamente don Julio Argentino Roca. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina, que tiene que formarse, como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Como siempre, ¿no? La apelación al sudor, ajeno siempre. Sí. Muchas generaciones que no van a ser las nuestras, ¿no es cierto? Claro. ¿Mm? Y bueno, Qué clarito, ¿no? Porque Sí. digamos, no es que, se presta por ahí a alguna interpretación doble, ¿no? no, de ninguna manera. Acá tenemos Ahí está. Bueno, si uno suponete, yo me estoy formando, estoy yendo a estudiar y te escucho esto, que lo dice, estamos haciendo referencia a un gran Al historiador del establishment. Sí, se ve No, ahí en el video. Felipe está. Piña. Felipe Piña. Dice, che, pero este tipo entonces fue a degollar. Fue a degollar, claro, pareciera, ¿no? Ahora, esa es una carta que escribe Roca en 1880 a Dardo Rocha y está haciendo referencia a los mitristas que se alzaron en la revolución, en esa revolución de baja intensidad, como lo quieren decir algunos, en 1880 para cuando Carlos Tejedor se negaba o se había un conflicto importantísimo con Nicolás Avellaneda, que era el presidente. De ahí sale la frase, el presidente es un extranjero en estas tierras, porque se negaban a la federalización de Buenos Aires. Entonces, en 1880, Roca hace una revolución, se despide Nicolás Avellaneda de la presidencia, a los tiros también, donde mueren 3.000 personas. Pero no se lo está diciendo, se lo está diciendo a Mitre. Claro. O sea, que está totalmente mal interpretada la cita. No, Sí. mal interpretado no, están tergiversando la historia. Pero es Fuera cortar de y pegarlo en otro lado. Claro, Claro. utilizar ¿Se entiende? algo que no es de ahí para aplicarlo Claro. a eso. pero a ver. aparte en un momento habla de sudor y sangre, en todo caso el tipo estaba ahí. O sea, no de otro. Claro. Estaba ahí. O sea, Era convengamos su que sudor está y su mintiendo. sangre. Sí, claro. Claro. No es que mandó, la che, loco, revolución- vayan a recuperar. La revolución del 80 se cargó 3.000 tipos en la batalla de Barracas. Claro. Barracas al sur. 3.000 personas. Digamos, a ver, fue una revolución donde continúa, dice, si llegamos a perder, vamos a retroceder 20 años. Y ahí te cierra. ¿Por qué? Porque estás en el 80, menos 20, estás en Cepeda, en la batalla que estás tratando de reincorporar a Buenos Aires. Volvés a la Buenos Aires separada de la Confederación. Hasta eso, digamos, pero esto tiene alevosía, porque alevosía. sacan esos 20 años. Él lo escribe. Pero esto está en internet, chicos, ¿no? Es que así, claro. Googleás. Ujú. Carta de Roca a Dardo Rocha y va a salir, seguro Y que va a sale, salir. claro. ¿No? Sí, no es que le bajó la cita así del cielo sin ninguna... ¿Cómo diría Claro. Papo? Búscate un trabajo. Buscate un Honesto. empleo. Bueno, pero sabemos que Felipe Piña, si hay algo que tiene, es reinventar lo mal escrito. Y no es que uno está a favor de la violencia, porque yo no estoy a favor de la violencia, pero como dijo el poeta del rock, violencia es mentir. también Violencia es Felipe mentir, Piña. violencia es mentir. Violencia es mentir. Y eso que es afín a ellos. Tal cual. Pero bueno, la cosa que Roca decide anexar de manera... Federaliza la una región que
estaba, o sea, pertenecía a la Argentina, Y no había pero ocupación. no teníamos ocupación. Y ahí se abre otra Y cosa más. mestizando, incluso lo dice, ¿no? Claro. Pero no matando, sino mezclándose Pero que con la muere, gente. muere menos gente en la conquista, en la mal llamada conquista del desierto, que es la campaña del Río Negro. El Río Colorado, perdón. Río Colorado. Muere menos, se mata, porque también mueren del lado nuestro. Sí, claro, una guerra. Se mata, es una guerra. Claro. Sí, es una exacto. guerra, Es donde un hay enfrentamiento. donde hay intereses chilenos también. En Es juego. mentira que no, porque lo dice Rosas, Sí, sí. lo dice Roca. Ujú. ¿No? Y también hay gente, forajidos argentinos que se van a los a malonear, ¿no? Pero ahí nace otra cosa también, porque ahí, a diferencia de la clase política de ese entonces, que era ocupar hasta donde produzco, acá surge otra cosa, acá surge una mirada geopolítica. ¿Por qué? Porque la Patagonia, al fin y al cabo, los chilenos deciden, bueno, vamos a mandar a los malones, pero nuestro objetivo está en el norte. Vamos a guerrear en la guerra del Pacífico a Bolivia, vamos a guerrear al Perú. ¿Por qué? Y porque ahí tenemos el guano, tenemos la salite, tenemos cobre. Claro. Ahora, en el sur... Y le vos quitan hiciste- la posibilidad a Bolivia de salir. Sí, claro, por el pero, océano, ¿no? pero eso es un daño colateral. Claro, La eso idea es un- cuál era, la idea es el guano y la idea es la sal, Claro. ¿no? La sal. Ahora bien, en el sur vos hiciste referencia a Darwin, que participó de alguna de muchas viajes por el sur y creo que estuvo acompañando a una de las líneas en la conquista del desierto, en la primera, en la de Rosas. pues sí. El tipo dice, esto es inhabitable, Claro, es, es lo que es hablaban improductivo. todos, sí. Claro, para la vida de aquel entonces, para una vida agropecuaria, es improductivo. Quien conoce los vientos del sur te llevan No, puestos. es que aún hoy sigue siendo un lugar que no es productivo. Pero, y siempre hay un pero, inmediatamente después del segundo gobierno de Roca, se descubre petróleo. Bueno, ahí está. Esas son las riquezas. Claro. Ahí ya deja de ser Es eso. otra cosa, Ahí ¿no? ya, ahí empiezan a haber un montón de cuestiones originarias, cuestiones de medio ambiente, cuestiones de todo eso, que todo para separarnos y alejarnos de la riqueza que nos pertenece, porque está en nuestro suelo. Exactamente. ¿Se entiende? Exacto. ¿No? Entonces ahí tenemos, fíjate vos que en la conquista del desierto... De ahí la importancia de las Islas Malvinas también. Que no Sí, solo tienen petróleo, claro. sino que están en un lugar específico. Nos da la proyección antártica, porque también no tenemos que olvidar de eso. Sí. Y, o sea, Chile tiene proyección justamente por su Patagonia. Sí, sí, O claro. sea, si no la tuviera. Entonces digo, es muy importante ese terreno. Por supuesto. Y bueno, ¿quiénes son los que están dando vuelta constantemente y generando conflictos a través de los mapuches? ¿Quiénes terminan siendo? Los ingleses. los gringos. Y ahí tenemos un muestre para mostrar, Sí, una sí, sí. especie de La imagen, placa. la de la placa esa. Ahí van a ver quiénes son los creadores de los mapuches, ¿no? Ahí los ahí mapuches. la gente está mirando lo que vos nos pasaste, que es Ajá. Mapuche la Internacional. Mapuche Internacional. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un mapuche en Londres? Claro. No, digamos, a ver, no. Y si vos decís, bueno, o sos demasiado ingenuo, ¿no? O sos parte. Sos no hay, parte. o Yo no, creo no hay que otra, es no, eso. no existe. La gente. ingenuidad acá no cabe, No cabe existe, solamente para el no boludo existe. que Y si hay algo que milita la causa. Hay algo que los británicos no hacen, es jugar con estas cosas. Siempre que hacen estas cosas es porque tienen el ojo puesto en riquezas, en dinero y en algo provechoso para su imperio, que está en formación nuevamente, ¿no? Ni hablar. Y Y ese- no nos olvidemos que hoy tenemos en la actualidad 8.000 tipos que andan dando vuelta, ¿no? Con una mochilita al hombro y la estrella de David en la frente. eso es, Es verdad, ¿eh? Te digo que vas a Es Bariloche y se te llena el culo de preguntas. Es constatable Yo te- solamente por yo los, te digo. por los viajeros. Guarda Pero que sí. es- El no, que cree que es no una te hizo mentira. mal pensado, No, te no. hizo mal pensado. No, no. Porque Yo me- siempre te han juro sido que te errantes. cagás todo, No, boludo. siempre han sido errantes y grandes caminantes. Sí, Así bueno, que claro, está bien, ¿por eso qué no hay pueden duda, caminar? pero que camine en el desierto. No, el es nuestro. como Manuelita, ¿viste? Que Manuelita Claro. caminaba y llegó a París, chicos, por ¿Viste? favor. El tema es que lo ves y... Es mal pensado Guarda, usted, Souto. guarda, claro, ¿eh? Pero Guarda. fíjate vos que Roca ahí inaugura otro personaje más. ¿Por qué? Porque es el tipo que ve la geopolítica, la proyección.
ocupar. Si mirar a los norteamericanos cuando le compran Alaska a los rusos, y cuando le compran la isla de Manhattan a los holandeses, bueno, Roca piensa en eso, piensa en ocupar. Soberanía es ocupar. Ocupar. No producimos ahora, servirá para después. Y otra cosa más. Él lo hace, y eso lo lleva a la presidencia, en su primera presidencia, es el presidente que más tiempo ha ejercido la presidencia, es uno de los presidentes más jóvenes, 37 años tiene cuando llega a la presidencia, 37 años también tenía Nicolás Avellaneda cuando fue presidente, pero él era mucho más joven, en meses. Bueno, ahora tenemos uno de 49, 50. Entonces, Asumió ayer. Él tiene esa proyección de ocupar y soberanía. Y esa proyección, en la segunda presidencia, va a llevar a que la Argentina ocupe la Antártida con una base permanente desde el año 1902 hasta la actualidad. Fíjate vos Qué importante. la mirada geopolítica que tenía este hombre. Sí. Y otra cosa más. Uno de los primeros hechos políticos que hace Julio Argentino Roca en su primera presidencia, unificar la moneda, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la enseñanza pública gratuita y laica, ¿no? Hoy podemos poner un tilde, una advertencia, ¿no? Uno puede considerar un error o no, pero no podemos negar la importancia de la educación, no para que aprendan alguien, ¿no? Sino como un elemento, un instrumento de generar argentinidad. Claro. En un momento histórico en donde 3 de cada 4 en la ciudad de Buenos Aires era italiano, de ahí sale el cocoliche. Claro. Entonces digo, imagínate si no hubieras tenido escuela pública, hoy serían 50, 60 republiquitas en la separatismo. Por Claro, supuesto. claro, exactamente. Entonces, eso es importante. Una de las primeras obras que hace, más allá de todas estas, que son importantísimas, es crear el Instituto Geográfico Nacional. Y es el primer presidente de la República Argentina, después de que el gobernador, el brigadier don Juan Manuel de Rosas, realice un reclamo, ¿no? A través de su ministro de Relaciones Exteriores, que era el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno. Exactamente. Hacer un Sobre reclamo, Malvinas. una Quiso hacer una jugarreta jugarreta. muy interesante. No le porque- salió, pero- porque la contra, viste, los antirracistas dicen, quiso regalar. Quiso entregar las Malvinas. No quiso. No, las entregar. Malvinas estaban en manos de los Lo que otros. las deudas que tenía que pagar, Un dice, pillo. le dice al Foreign Office, se debía dinero, estábamos bloqueados, dice, vamos a hacer una cosa, solucionemos esto como persona civilizada. Nos quedamos en cero y ustedes se quedan con las Malvinas. No es que quería traer. Ahora, si los tipos lo pensaban, aceptaban de que Reconocían que estaban ocupando un los terreno que era británicos no son nuestro. sonsos. Claro. Bueno, Dijeron, no, son nuestras. 35, 40 años después, 30 años después, Roca realiza un reclamo, porque él en el Instituto Nacional Geográfico quiere hacer un mapeo de toda la República Argentina tal cual es en ese momento, Claro, sí. con la incorporación de la provincia de la Patagonia, porque se hace provincia, gobernación de la Patagonia, que luego... Perón es el que lo provincializa. Porque hasta ese Sí, momento claro. era terreno nacional. Se termina con el Carlos 51. Menem en el 91 con Tierra del Fuego, Claro. ¿no? En el 91. Pero claro, eran territorios nacionales. Primero, previo a la a la conquista del desierto, se hace una gobernación donde Barros es el primer gobernador en Viedma, en Carmen de Patagones, se funda Viedma, cruzando el Río Negro se funda Viedma, de ahí está la primer capital de esa gobernación, que es la Patagonia, y después Rocas, siendo presidente de la nación, federaliza y crea el territorio federal de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Es importantísimo eso. Y hace un reclamo sobre Malvinas, porque le avisa, mire que yo Malvinas la voy a poner como Argentina. Es así que me parece que podemos ir a un laudo internacional y que un país arbitre sobre Malvinas. Y los gringos, que son duros, dijeron, no, esto es innegociable. Claro. Bueno, esto es innegociable para ustedes, dice Roca, pero nosotros vamos a poner que es Argentina. Bien. Importantísimo. Bueno,
Y hay nos más, tenemos hay- que ir. hay gran Nos conclusión. quedó un montón de Pero- programa, El tiempo pero bueno, es tirano, el tiempo es che, tirano qué y bárbaro. tenemos que entregar acá a nuestro compañero. Quédense todos Nos excedimos para un poco, ¿no? mano a mano, ¿eh? Nos excedimos un poco en el tiempo. Leo. Un poquito, Vamos a 5 agradecer minutos. tanto. Así que vamos a ir cerrando. Bueno, Leo, gracias. Gracias, Igual Leo. tenés Gracias las a puertas ustedes, abiertas gracias a cuando tengas ganas, te venís. No, nos avisás y te venís, dale. Dale, muchísimas gracias. Buenísimo. Gente, les digo, sigan, poneme la placa de los llaveritos. Acá tienen, le vamos a dar uno acá al amigo Cajal. Atenea Impresión 3D, síganlos en Instagram. Es un emprendimiento nuevo. Nos vamos, como siempre, ponemos este programa en manos de la Virgen de Lourdes y nos vamos con un ¡Viva la Patria! ¡Viva la patria!